L.tv. Astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en el programa Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astele.tv. Muy contentos de estar con ustedes también a través de la plataforma Zoom, que es la cual nos está uniendo en este momento a nuestro invitado y también a mi compañero y querido amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte. Pues aquí al pie del cañón, como todos los jueves, gracias a la magia de la tecnología estamos enlazados y gracias a esta tecnología vamos a poder conversar con Paulo César Martínez acerca de cómo está la delegación Gustavo Amadero y qué es lo que viene para el próximo año. ¿No es así, mi querido Paulo César? Sí, bueno, pues primero muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Ricardo, por la invitación y estamos aquí esperando la entrevista con mucho gusto y queremos platicar de distintos temas. Exactamente. Entre ellos los que señala Ricardo. Por supuesto, hay que recordarle a todo el público, Paulo César Martínez es exdiputado de Morena. Lo recordamos por varias acciones muy interesantes que realizaron en el legislativo. Y ahora que hay un tema que inclusive lo recordamos ahí en el foro de Astele TV, el cual nos hablaba de lo que era la administración pública de la Ciudad de México, que es bastante compleja, no es tan sencillo. Y es más, yo me atrevería a decir que es un poco más compleja que la de muchos estados de la República Mexicana por su naturaleza, por lo que es, somos la Ciudad de México es el centro del país y bueno, pues obviamente con un nuevo gobierno, el cual trae nuevas estrategias y el cual pues obviamente hay resistencias, lo recuerdo muy bien de lo que decía Paulo César, muchas resistencias. Y ahora con esta pandemia, Paulo César, pues me imagino que esta nueva normalidad no ha sido, si de por sí no era sencillo, de que lo que era toda la planta laboral del gobierno capitalino no era sencillo que todavía le entraran todos, que fueran al parejo. Bueno, con la pandemia yo creo que se retrasaron muchas cosas. Yo creo que es un gran reto el que tienen, el volver a encarrilar todo eso en esta nueva normalidad. ¿Cómo ves? Sí, claro, pues se retrasaron muchas cosas, como bien lo señalas, pero también creo que se adelantaron otras muchas. Parte de lo que yo veo como retrasos, pues son los programas de tipo social, los programas que son de impacto con la gente y que son de beneficio directo, esos se han venido un poco reduciendo, no en términos de que ya no se den, sino en términos del impacto. O sea, la gente está en una incertidumbre total, está en una situación muy complicada. Yo leía las cifras que daba la jefa de gobierno, ella hablaba de un total en el último semáforo, en la última conferencia que dio, donde presenta el semáforo naranja, hablaba ya del 25 de junio al 22 de mayo de una cantidad de 4.573 personas hospitalizadas por el tema de la pandemia. Pues eso nos habla ya de una situación un tanto cuanto complicada
pero creemos que se han tomado de manera seria las medidas. La ciudadanía también está apoyando, ha cambiado su percepción, porque en la primera etapa recuerdo que la mayor parte de la gente argumentaba que era un evento que era inventado, que no tenía realmente, que era para espantar a la gente, que era para otro tipo de objetivos, pero cuando se empezaron a dar cuenta que ya vecinos, primos, amigos empezaron a Muy tener lamentable, ya problemas gente de muy salud, cercana a la familia, ¿no? gente ya muy cercana, fue cuando ya comenzaron a tomar más en serio la situación, y sin duda creo yo que se abre un paradigma distinto, y los objetivos que se tenían plasmado al inicio del 2020 pues ya cambiaron de manera radical. Ahora, ¿a qué me refiero con que se adelantaron otros? Pues mira, yo todavía era de los que me oponía a los avances tecnológicos, sobre todo a lo que se refiere a la utilización en exceso de los celulares, tablets, iPads, y ahora pues ya son una realidad. Ahora las personas necesitan estos tipos de instrumentos para poder estar en comunicación con sus familias, para poder seguir socializando, y entonces pues se desprenden muchos problemas, ¿no? Nosotros hemos analizado que de los problemas que se desprenden son el tema de la salud, ¿no? El tema de la economía, el tema de la educación y el tema de esta nueva cultura de paz. O sea, esos 4 ejes creemos nosotros que son los grandes retos que tiene la cuarta transformación. El tema de la salud pues va ligada con el asunto del confinamiento, con el asunto de que hay personas que pues tienen una esencia de comunidad, de hablar con gente, de salir, no son personas que puedan tenerlas encerradas, y que con este confinamiento pues pueden provocar serios problemas de estima, de depresión, incluso hasta pueden volverse enfermos de, ¿cómo le dicen en psicología? Son Viene ansiedad, susceptibles ¿no? a... También. Sí, se ven temas de ansiedad, todo ese tipo. El tema de economía, que es el más sentido, el más difícil, incluso de abordar, porque pues la mayor parte de la población vive en una situación muy complicada, vivimos al día, y eso pues lleva al asunto de estar en una pobreza, en una situación complicada de crisis, y que no puedes ni siquiera salir a la calle a buscar el sustento. Entonces, el tema económico creo que es de los más sensibles que se tienen que abordar. Y el asunto de la educación, pues es otro de los grandes retos, porque la mayor parte de la población entiende que sus hijos van a las escuelas y que ahí el profesor pues se encarga de darle los conocimientos básicos, y que es él el que tiene que llevar a cabo esa tarea. Ahora con la nueva normalidad, pues el papá también juega un papel de educador, de profesor, y entonces si no se tienen las paciencias, si no se tienen las cualidades para poder implantar o para poder multiplicar lo que te solicitan en la educación a distancia, pues nos va a venir a deteriorar los avances que teníamos en distintos niveles. Y cultura de la paz pues va ligada con el tema de qué pasa con la gente que sin querer estornuda, o que ya tuvo COVID, o que tiene gripa o tos. Si no se explica bien, pues esto nos puede llevar a un tema de violencia entre las familias, entre la población, entre vecinos, incluso hasta un tema de discriminación. Sí, claro. Y eso pues son, creo yo, los grandes problemas que se avecinan, y que nos tocó enfrentarlos, y tenemos que hacer uso de todas nuestras capacidades para poderlas resolver.
Y sobre todo Claro. acostumbrarnos a este tipo de situaciones, como tú mencionas, ¿no? De que con esta nueva realidad, pues cambia todo, cambia la forma de convivir con la gente, la forma de que nuestros hijos tengan que tomar clases a través de clases online, ya no en el salón. Acabamos, por ejemplo, de presenciar el cierre del ciclo escolar en varias escuelas a través de la tecnología, a través del Internet. Pero yo quisiera preguntarte, Paulo, acerca de este tema de la pandemia. Pues ha venido a cambiar muchísimo, muchas cosas en lo que es la administración pública, porque era algo que no estaba previsto. Y de repente cambian las prioridades para todos los gobiernos. Y de repente, como tú dices, está un tema prioritario que es el de salud, pero lleva consigo un tema económico, porque muchísima gente queda sin empleo, porque bajan las cortinas, porque los corren, porque hay despido de personal. Y está este tema social de que dices, bueno, no tengo trabajo, no tengo dinero, necesito comer. Ahí como que la autoridad del gobierno tiene que entrar así como que de emergente a solventar este tipo de necesidades. Y pareciera que muchos gobiernos, muchas administraciones no estaban preparadas para este tipo de emergencias. De repente ahí los diputados no se ponen de acuerdo, empiezan a politizar muchas cosas. Vemos a algunos diputados politizando las ayudas en las colonias con el logo de su partido o su nombre, con miras a una futura campaña electoral. ¿Cómo ver esta situación? ¿Cómo preverla? ¿Cómo, digamos, estar preparados ante esta situación? Pues mira, yo lo que he sostenido en distintas reuniones, yo digo, pues la pandemia era algo que no teníamos contemplado, pero también es algo que no se va a terminar. Es decir, es un virus que va a estar ahí, ¿no? Que tenemos que aprender a vivir con él y que esto nos va a llevar a cambiar usos y costumbres que ya teníamos. Creo yo que las personas menores de 15 años son las más susceptibles a adaptarse. El problema va a radicar entre los que tienen 20 y de 20 en adelante, porque muchos de ellos, en los cuales me incluyo, pues no somos muy afectos a traer un cubrebocas, a traer caretas, a traer a no hablar con tu amigo, con tu vecino, y entonces, pues sí, creo que eso es un problema. Ahora, en lo que te refieres al tema de la administración pública, pues yo pienso que la administración pública pues se está adaptando, o sea, ya empezaron a hacer trámites que son de manera virtual, está dando algunas alternativas a los comerciantes para que puedan seguir realizando su actividad, está ayudando en el tema de destinar recursos al tema de salud, pero dentro de la misma pregunta que haces, pues sin duda se abre el tema electoral. Y entonces, esa es una situación un tanto cuanto complicada porque pues estamos a días de que inicie el proceso electoral. Exacto. O sea, en septiembre comienza, no sé cómo lo vayan a hacer porque la esencia del proceso electoral pues es hacer eventos con la población, es salir a la calle, es algunos que son de otros partidos que están haciendo, llevando agua a su molino con esta nueva normalidad, pues tienen que salir a las calles a hablar con la gente. Yo he visto algunas cosas muy chistosas en Gustavo Madero, porque hay algunos dirigentes que andan repartiendo pan. Fíjate, apenas ayer vi un video de unos dirigentes del PRD repartiendo pan, o sea, llegan, se instalan en la esquina de la calle, con el logo del Sol ponen Azteca. unas cajas de pan. Ajá. Y están repartiendo pan. Y lo anuncian así como vamos a llevar pan a la colonia fulanita de tal, ¿no? A la colonia y vamos. Yo creo que pues estas acciones ya no corresponden a la realidad que vivimos. Exacto. Entonces, sin duda, y
exhorto al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que comience la elaboración de un protocolo o de un acuerdo que se publique en todos los diarios, donde den las nuevas formas de hacer proselitismo, las cuales sin duda pues tienen que ir ligadas con el tema de mantener o deben de ir alineadas a los protocolos que marca el propio gobierno, ¿no? Es decir, exacto. Si está el semáforo. Aguántanos un momentito, Pablo César, nos tenemos que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos conversando con Paulo César Martínez acerca de lo que es la administración pública y sobre todo cómo se está adaptando la administración ante esta crisis, esta pandemia sanitaria que nos ha venido a revolucionar varias formas de interactuar, varias formas de hacer gestión, de atender a la población. Se ha tenido que priorizar el presupuesto ante esta pandemia, ante el número de muertos, de enfermos, en fin, muchísimas cosas que lamentablemente no lo esperábamos. Yo creo que si en diciembre, cuando fue el brindis de fin de año, alguien me hubiera dicho una broma de que el próximo año viene un año difícil para todos, quizás no lo hubiéramos creído, pero esta situación como que incluso nos ha rebasado como instituciones, como sociedad, como gobierno, como administración. ¿No lo crees así, mi querido Paulo César? Bueno, yo más bien creo que efectivamente no contábamos con estas, porque no solamente es el tema de la pandemia, sino también el temblor y, bueno, muchos fenómenos que se han venido dando. Pero mira, yo creo que las instituciones lo han manejado bien en términos de la contingencia o de contenerla, ¿no? O sea, creo yo que las acciones que se han implementado desde el gobierno federal y desde el gobierno local han ayudado a contener. Pero si nosotros dividimos la otra parte, que es la nueva normalidad y cómo vamos a enfrentar, es ahí donde está el gran reto. Entonces, no podríamos hablar de un rebase de las instituciones porque se está conteniendo. O sea, a pesar del sistema de salud que está en quiebra durante años, a pesar de la obesidad tan grande que tiene la población del país, a pesar de la hipertensión, de todos esos problemas que tenemos muchos mexicanos, no vemos las imágenes que se vieron en algunos momentos en Ecuador o en China, ¿no? Que están tirados en las calles, que no hay atención, que se mueren y que no hay ni siquiera gente que los recoja. Y están muertos en las calles y están abarrotados los hospitales y no hemos visto esas imágenes. Entonces, yo creo que se está conteniendo bien. Ahora, en lo que se refiere a la nueva normalidad y cómo enfrentarles, ahí sí yo veo esos grandes retos. Y en esos retos, pues va ligado el tema, como dices tú. Yo señalé 4 ejes que son los que creo yo más complejos de resolver y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero también señalo el tema electoral, que pues ya en septiembre inicia el proceso electoral y que exhortamos a que el instituto mande una nueva normatividad, unos nuevos protocolos, donde se tomen en cuenta las acciones o los semáforos o los colores que se están dando a nivel nacional. Es decir, si estamos en semáforo verde, pues no se pueden hacer mítines, eventos, cosas de este tipo. Entonces, yo pienso que en la nueva normalidad sí tenemos un gran reto y ahí sí las instituciones con toda la creatividad
con todos los recursos, con toda la tecnología necesaria, tiene que ayudar a resolver. Y el problema que más se nos va a venir en los primeros momentos de estos próximos meses, pues es el tema económico, porque cerraron pequeños locales, cerraron, hay empresas que ya no soportaron el tema de la cuarentena, que tuvieron que despedir gente, y entonces, pues mucha gente está en la calle. Claro. En la calle, y no me refiero físicamente, sino me refiero a que los corrieron, los despidieron, y pues Un eso ingreso, va a provocar ¿no? no tiene ingresos, y entonces al no tener ingresos, pues va a provocar un problema grave en las familias, y que puede desencadenar incluso que dejen de seguir los lineamientos que marcan el propio gobierno, y entonces esto nos puede llevar a catapultar de manera exponencial los contagios. Claro. Oye, Pablo César, a ver, pues yo tengo otro cuestionamiento. Dentro de lo que es esta nueva normalidad, ¿qué tan preparada qué tan capacitada, más bien sería la cuestión, qué tan capacitada está el personal que está en la administración pública de la Ciudad de México en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías? Porque ya lo comentabas tú. Antes, pues a lo mejor era hasta si quieres un lujo, traía un buen celular o más o menos. Ahora es una obligación saber, inclusive, saber manejar este tipo de plataformas, la de Zoom, estar si había que estar en uno u otro lado teniendo reuniones. Bueno, yo sé que tanto en lo que es la administración pública como en la parte privada, todos han tenido que utilizar esta herramienta, todos han tenido que entrarle, y no mucha gente, desgraciadamente, no todos estaban preparados para utilizar estas herramientas. ¿Cómo lo ves tú ya desde dentro? Bueno, mira, yo creo que en el caso del gobierno se dio una fecha límite para regresar a las oficinas a partir del 15 de agosto. Ajá. Entonces, en la primer quincena de agosto ya puede decirse que se regresa a la normalidad, siempre y cuando no se dispare el tema de los contagios. Una vez que nosotros lleguemos a la nueva normalidad, ya se está trabajando con los nuevos protocolos de atención. O sea, al momento de ingresar a las oficinas, pues tienes que usar ciertos aditamentos que te permitan ingresar, como el tema de usar cubrebocas, mantener tu distancia, el asunto de los filtros sanitarios, donde van a ver si tienes temperatura que no sea mayor a 37.5 grados, va a haber dispensores de gel antibacterial, se va a mantener ventiladas las oficinas, la atención ya no va a ser presencial, ya puede hacerse de manera virtual, y si se da de manera presencial se van a tratar de evitar colas o grandes filas, y para ingresar a los edificios van a tener un protocolo para que pueda ingresar a ellos. Entonces, yo creo que la institución va a poder resolver bien. Pero yéndonos al tema de las tecnologías, sí creo que ese sí es un problema. Y eso se dio en estos días en el asunto de la educación a distancia. Cuando inició el tema de la cuarentena, se habilitó el de Aprende en Casa, que era una plataforma que se transmitía vía canal a nivel nacional o vía internet, y tú podías tomar clases ahí sin problema. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues que no todos cuentan con un dispositivo móvil, no toda la población tiene acceso a internet, no toda la población sabe usarlo incluso, y no toda la población entiende el tema de la dependencia tecnológica. Es decir, Aprende en Casa es un proyecto muy importante, muy bueno, pero creo yo que no consiguió los objetivos que se buscaban en el papel. Y entonces, pues sin duda va ligado al tema de llegar o de hacer llegar a todos los rincones del país dispositivos móviles, pero también
señal de internet gratuita. Y entonces ese es un reto que se tiene que hacer desde el gobierno. Ha habido algunas iniciativas, como la UNAM apenas acaba de sacar una iniciativa de donar laptops o tablets para poderlas llevar a los lugares que no tienen acceso a una computadora. Pilares del gobierno de la Ciudad de México está regalando Blackberries, que son una especie de dispositivo móvil donde pueden acceder a las plataformas. Incluso Pilares va a generar acciones de llevar talleres en línea a través de la gente que ya estaba familiarizada con las plataformas, que ellos ayuden a multiplicar esta idea. Entonces, yo creo que se va a hacer, pero el reto más importante es que todos tengan un dispositivo, pero que también haya acceso a internet gratuito en todo lo largo y ancho de la ciudad. Hace unos meses hablaba con personas de la UNESCO y me decían que en algunos países el radio ha jugado un papel. Entonces, yo lo comenté con el coordinador de Pilares y le decía, oye, pues yo creo que sería bueno, incluso hasta que tengas tú una radio comunitaria que a través de alguna bocina se pueda difundir las acciones que están haciendo, se puedan dar los talleres perifoneos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, pues, son las que yo decía que deben de ser acompañadas con el ímpetu, la creatividad y los avances pocos que tengamos en términos tecnológicos. Muy bien. Yo me refería precisamente a eso. Ricardo, perdóname, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Regresamos. México. Fíjate que, Pablo César, que también una de mis inquietudes es la coordinación de lo que estoy diciendo, es decir, esta coordinación metropolitana. Bueno, si estamos hablando que antes, sabemos que puede ser complicada por naturaleza, pero creo que tiene las autoridades tanto de la Ciudad de México como en este caso del Estado de México, pues yo creo que tienen que poner el doble o el triple de esfuerzo para poderse coordinar con temas tan álgidos como es la inseguridad, como es el transporte, es decir, la movilidad y el tema de la salud, por supuesto, por esta nueva normalidad. Es un hándicap el que tienen ambos gobiernos, tanto de la Ciudad de México como del Edomex. Sí, claro. La coordinación por ley siempre ha estado establecida en el área metropolitana. Y ha habido, digo, reuniones que son de manera pública entre la jefa de gobierno y el gobernador del Estado de México. Entonces, aunque sí es contrastante, porque fíjate, en el caso de la Ciudad de México señalan que la delegación Iztapalapa es la que tiene las estadísticas más grandes con respecto a los contagios por COVID. Y en el Estado de México, pues es Nezahualcóyotl, entonces colindan Nezahualcóyotl y Iztapalapa, y entonces creemos que es una de las consecuencias. También en el caso de las acciones de gobierno, como la tenencia, el hoy no circula, el tema de los accesos a los carreteros, todo eso ha habido una buena coordinación, porque además así se requiere. Entonces yo no lo veo mucha complicación. Lo que sí veo complicado es el tema del transporte. Ahora el 15 de agosto que ya se abre y que ya van a llegar todos los trabajadores del gobierno y de algunas empresas, se va a volver, esperamos no ver esas imágenes donde el metro Pantitlán, el metro férreo de La Paz, Los Reyes, todas estas saturadas, ¿no? O Indios Verdes, que también se colinda ahí a San Juan con Naucal, no, con Tlalnepantla, que no compliquen allá. En todas las estaciones, en las terminales, ahí sí deben de poner
principal atención, porque son la gente que viene del Estado de México y que va a laborar. Pero yo creo que la coordinación sí ha estado, se ha resuelto bien y han estado trabajando ambas administraciones de manera conjunta, porque además pues así se ha requerido. Ricardo, ojalá se mantenga esa comunicación, porque por ahí me brincó mucho cuando dice Claudia Sheinbaum, vamos a pasar del semáforo rojo al naranja, y de repente del Mazo dice, no, aquí continuamos en el rojo porque los índices de contagios y muertes en algunas colonias y en algunos municipios sigue a la alza. Entonces, así como que eso a mí me brincó. Luego yo estuve hace una semana en Toluca. En Toluca, por ejemplo, lo que es el centro histórico está totalmente cerrado, a menos que vivas en el centro y lo demuestres con tu credencial de lector o que trabajes por ahí cerca, pero están muy estrictos. Incluso por ahí escuché que el alcalde de Toluca dijo, vamos a sancionar hasta con cárcel a aquellos que no se pongan cubrebocas. Y aquí va a ser con dinero, va a ser una multa de 2,000 y tantos pesos al que no se cubrebocas. Exactamente, o trabajo social, algo así. Pero es que aquí de repente vemos que no está tan rígido, que hay cierta flexibilidad, digamos, en ese tema de las medidas sanitarias, del cubrebocas, de lo que hay que usar para enfrentar esta nueva realidad. Entonces, ¿cómo superar estos pequeños detallitos que a veces como que sí nos brincan como ciudadanos? Pues mira, en el caso del Estado de México, sí, en una primera etapa hacía eso, pero también es contrastante, o sea, como yo te decía, el Ciudad Neza, pues es una de las que tienen más alto nivel de contagio, y si ustedes ven imágenes sobre lo que está pasando allá, y está apenas hace una semana, 2 semanas dijeron que iban a cerrar un tianguis, cuando aquí en la Ciudad de México pues ya no se permitían los tianguis. Entonces es muy complejo, y no quiero hablar del punto de vista para no politizar la pandemia, pero siento yo que hay también un pequeño aroma de politización. O sea, hay casos como el caso de Guanajuato, de Querétaro, que Querétaro dijo, yo voy a decir que tengo saturadas mis camas para no recibir gente de otros estados, ¿no? O en el caso de Oaxaca, que no dan bien las cifras, o en el caso de Guanajuato, que no señalan bien, o la discusión que se tuvo en un momento con el de Baja California, que decía, es que Gatell miente porque me está dando mal cifras y nosotros no tenemos estos problemas. Eso sin duda pues es una cuestión de politización sobre los temas. Yo confío mucho en lo que se hace a nivel federal y confío mucho en lo que se hace a nivel local, pero tampoco lo puedes militarizar, ¿no? Apenas ayer veía una entrevista de Arau, el que tocaba con Botellita de Jerez, que va a hacer un documental que se llama Sergio, Toque ¿no? de Quédate en Casa. Sergio Arau va a hacer un documental que se llama Toque de Quédate en Casa, ¿no? Y dentro del mismo título pues está el toque de queda. Está implícito Está implícito ahí. Entonces esa referencia que hacen pues no existe, o sea, no lo puedes controlar. Tú ves Iztapalapa, que es de las más contagiadas, y las imágenes que nosotros luego vemos en videos, pues es que la gente está como si no pasara nada, ¿no? Hace su vida normal, y mucha gente también ha dicho, no, es que en la central de abastos es donde es el foco de infección más grande. Pues tú ves a la gente que viene del Estado de México, de distintos países, de distintos estados, a vender sus productos, a comprar, y hacen su vida como si fuera normal. Entonces, ¿cuánto de eso provoca que los niveles de contagio sean mayor o menor en el Estado de México o en la ciudad? O sea, es algo que no se puede controlar. O sea, eso que dice Arau de toque
toque de queda Quédate en casa. Pues yo no lo veo y a mí hasta yo diría, pues esto ayudaría más porque entonces ya no contagias, o sea, ya puedes aplanar la curva, te permite tener este tiempo para poder encontrar un tratamiento y entonces sí que la gente pueda ya estar sin problema alguno. Fíjate, han hecho esfuerzos. Fíjate, Pablo César, que hay dos lugares que me gustaría que nos dieras tu opinión al respecto. A ver, fíjate que yo he tenido la oportunidad estos días ir sobre todo al súper, de manera particular a uno que está ahí por Calzada de Guadalupe y Henry Ford, para no decir el nombre, pero seguramente lo ubicas entre lo que es Henry Ford y Avenida Victoria, que es uno de los centros comerciales más grandes de América Latina. Y lo que me llamó la atención es de que con toda la seguridad que había, con estos retenes de ahí sanitarios, que obviamente así debe ser, por lo menos me tocó ver unas malas imágenes en cuanto a ciudadanos, vecinos como nosotros, y ciudadanos de a pie, en los cuales no llevaban el cubreboca y todavía se le pusieron al brinco a los de seguridad. Bueno, ya se iban inclusive querían hasta pelearse con los de seguridad. Esto es por una parte. Por otra parte, también en el metro vemos que mucha gente igual, o sea, no quiere traer el cubreboca. ¿A qué es lo que quiero llegar? Que también por parte de nosotros como ciudadanos, pues tenemos que poner de nuestra... Pero si nosotros como ciudadanos no ponemos nuestra parte, pues estamos fregados, ¿no? Sí, o sea, debe haber una corresponsabilidad. Hay un video muy famoso donde hasta se pelean con los policías ahí en el Metro Constitución. Sí. El día de hoy el Universal saca una entrevista porque hay un balneario ahí en Iztapalapa que se llama el Elba, que es un balneario casi a las salidas a Puebla, y entrevistan a la gente y ellos dicen, pues si me va a dar, pues me va a dar y ya. Entonces voy a morir. sí. Así que así. No hay corresponsabilidad, no es generalizada, pero sí hay un sector. Ahora, ¿en qué momento ese sector se concientiza? Pues en el momento en el que ya un vecino, un familiar, un amigo, o fallece o está en una situación muy complicada por el tema de la contingencia. Entonces, si se hace caso omiso de las recomendaciones que se emiten desde la administración, pues va a ser muy difícil que se aplane la curva, pero además va a ser muy difícil que logremos llegar a esa tan anhelada normalidad que todos buscamos, que no es otra más que la que era antes de conocer que existía este virus, ¿no? Exacto. Entonces, yo realmente soy entusiasta, pero creo que esto va para 1 o 2 años esta situación. Digamos que llegó para quedarse, ¿no, mi querido César? Sí llegó para quedarse y tenemos que adecuarnos a ella con las nuevas condiciones, pero pues lo importante son los tratamientos, los científicos que están trabajando. México tiene 4 proyectos en los cuales se está trabajando para una vacuna. El que yo he visto un poco más avanzado es el que está elaborando la Universidad de Querétaro, que incluso ellos ya están haciendo vacunas, ya están haciendo pruebas con población, y la rectora hablaba que ellos ya para junio del próximo año ya estarían en condiciones de tener una vacuna 100% mexicana, y eso para ella era importante porque aunque se haga en otros países, pues México debe tener la propia. Claro. Mi querido César, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Si Yo Fuera Servidor Público, a través de la señal de astele.tv. Amigos, regresamos aquí al último bloque, en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos conversando con Pablo César Martínez acerca de cómo tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y has mencionado un punto muy importante, Pablo César, acerca de que, por un lado, la autoridad es muy criticada, ahora sí que por la gente, los intelectuales que han sido muy incisivos
con el tema de las cifras, el tema de los contagios, el tema de que no hay insumos suficientes en los hospitales, pero hay un factor que es determinante, que es la sociedad. La gente no colabora mucho, a veces no pone de su parte, porque no hay una conciencia de decir, oigan, no salgan por salir. Cuando la autoridad te dice, ponte el cubrebocas, es porque es importante, porque el nivel de contagios está a la orden del día. Si vas en el metro, si vas en el autobús, si vas en el mercado, protégete, ponte tu cubrebocas, ponte lo que sea necesario para evitar que contraigas el virus, o si estás contagiado puedas esparcirlo a las demás personas. Digo, y qué complicado y qué difícil que como sociedad eso a veces no contribuya muchísimo para detener el índice de contagios y por ende el número de muertos. Sí, claro, aunque también entendemos que la población pues va a aprender o se va a tropezar en la realidad, y esa realidad pues ya está muy pronto de alcanzarnos. Hay muchos estudios que se han hecho, entre ellos uno de los más serios que se hizo en la universidad, en el Tecnológico de Massachusetts, y que hablaba de que las muertes en México se tenían contemplada en el orden de 100,000 personas, ¿no? Y para esa universidad el pico más fuerte es en octubre. Entonces, esto pues contradice lo que se habla en el gobierno federal, donde hablan de en junio, julio era el pico más alto, y ahora ya en agosto, septiembre, octubre ya comienza a bajar, y entonces ya vamos a tener más condiciones para poder atender a toda la población. Entonces yo sí creo que la población debe entrar en razón, debe entender que el semáforo, los semáforos, los colores del semáforo, no significa que cuando estemos en verdes que ya entonces salgamos y hagamos una fiesta, y no, o sea, el semáforo se instala y va directamente o es directamente proporcional a la cantidad o a la posibilidad que tiene el gobierno de atender a la población. O sea, es decir, si el semáforo está en verde, significa que si te enfermas te puedo atender. No significa que ya se acabó la pandemia. O sea, esto nos saca. Si el semáforo está en rojo, significa que no te puedo atender, que aunque llegues y que te falte el aire y que grites y que no te puedo atender porque estamos en rojo. Y así sucesivamente. Entonces, ese semáforo, y lo preciso nuevamente, es directamente proporcional a la cantidad de camas o de atención que se tiene para apoyar a la población que esté sufriendo de esta enfermedad. Y es importante que los medios, ustedes, yo agradezco mucho a ti, Ricardo, a Miguel, por invitarme y por tocar este tema, porque la población tiene que tener claro que estamos viviendo una nueva realidad y que esa nueva realidad va a ir de manera o corriendo en paralelo a la pandemia. Es decir, no significa que una vez que ya estamos en semáforo verde y que se reactiven las actividades, ya se acabó la pandemia, ¿no? La pandemia va a seguir y va a mantenerse, y ya es un virus que siempre va a estar con nosotros y que tenemos que cambiar ciertos hábitos para evitar que se propague y que se vuelva un problema de una gravedad muy alta que ya sea muy difícil de controlar. Entonces, sí es importante que los medios de comunicación como ustedes pues nos ayuden a difundir prácticamente semáforo. Prácticamente aprendiendo a vivir con este virus, ¿no? Y un buen tiempo además, un tiempo. Sí, no, ya pues ya se quedó ya como el H1N1, como el SARS, como el sarampión, la viruela, y ya va a estar el COVID-19. A ver, otro punto que a mí me gustaría tocar, Paulo César. Hemos sido testigos de que ha habido un buen entendimiento con los chinos, y ha habido varios vuelos por parte del gobierno federal a través de Aeroméxico que han ido por instrumental, ya tienen algunos meses haciendo estos viajes, y han abastecido a prácticamente todo el territorio mexicano. Estamos hablando cubrebocas,
estamos hablando, bueno, una cantidad de cosas que han traído de instrumental médico necesario por esta enfermedad. ¿A qué quiero llegar? Desgraciadamente también hemos visto, no me quiero ir a toda la República Mexicana porque no terminaríamos, pero sí enfocarnos en lo que es la Ciudad de México. Ha habido manifestaciones por parte de personal médico de instituciones de la Ciudad de México en las cuales se han quejado, se han manifestado y dicen que no les ha llegado el instrumental. Me queda claro que los materiales se han abastecido a todas las ciudades, incluida, por supuesto, la Ciudad de México. Y yo lo que quiero llegar con esto, con este contexto y a la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Porque si a la Ciudad de México le está llegando todo ese instrumental, eso quiere decir que hay algunas, no sé si le podemos llamar resistencias, gente que todavía le entra a la corrupción y que está parando ese material, ese instrumental, esas batas, para que lleguen a sus destinos. ¿O qué ha pasado? ¿Tú cómo ves este asunto? Porque bueno, de que ha llegado, pero a la Ciudad de México, pero que ha llegado a cada uno ya específicamente a X clínica, pues en algunos lugares no ha llegado. ¿Tú crees que también la corrupción tiene algo que ver en algunos escalafones? Bueno, no es tanto un problema de corrupción. Mira, lo que está haciendo la Ciudad de México es lo siguiente. Cuando compraron el instrumental y algunos insumos a nivel federal, en el caso de la ciudad, a elaborar cubrebocas. Actualmente la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología y Innovación de la Ciudad de México montó, junto con una fábrica de cubrebocas, tienen varias clasificaciones los cubrebocas, los que hace la Secretaría son los K95, y los está haciendo y los está donando al metro. O sea, los cubrebocas que se dan en el metro, que se regalan, son los que salen de esta fábrica. También la misma Secretaría montó, igual con una fábrica de caretas. Las mismas caretas son las que están repartiendo en el metro de la ciudad. Se están haciendo más porque se está esperando la nueva normalidad y se van a repartir en todas partes. Entonces, yo creo que lo que vimos en esta primera etapa, porque así lo denomino yo, donde había doctores de las clínicas manifestándose, donde estaban incluso algunos gobiernos de los estados, abrían las cajas y rechazaron todo el apoyo que les llegó del gobierno federal, criticaban las batas que les mandaban. Eso creo que ya no se ha dado ya en estos momentos. Se dio en una primera etapa, pero el gobierno de la ciudad sí le ha apostado a eso. O sea, le ha apostado a que la gente tenga un cubrebocas y los dona y los regala en el metro. Pero también sucede esta parte que va ligado con el tema de la conciencia. Pues hay gente que no los quiere usar, que critica incluso a los que lo usan, que los tiran, y entonces pues ante eso tampoco se puede hacer mucho. No es algo generalizado, pero sí es importante, y que qué bueno que se abrió esta posibilidad de platicar para decirte que el gobierno de la ciudad tiene montadas esas dos fábricas y que las va a regalar, y que seguramente conforme vayan aumentando la producción, vamos a empezar a ver que se regalan en más partes. Algo similar se dio con el VIH, que en un primer momento no había condones y ya después pues ya se regalaban, y ahorita ya vas tú a cualquier centro de salud y te regalan preservativos. Pues algo similar va a suceder. Lo importante aquí es que el gobierno de la ciudad le apostó y montó esas fábricas para poder suministrar de estos utensilios a toda la población. Se tienen algunos proyectos más amplios, incluso con pilares que se puedan generar a través de pilares, más lugares donde puedan crearse más cubrebocas, pero todo eso está planeado. Lo que sí ya es un hecho es que están estas dos fábricas montadas con una. Ricardo. No,
yo solamente quería preguntarte, Pablo César, porque ya nos quedan 3 minutitos, una especie como de conclusión final. Que nos digas cuál es la enseñanza que nos deja esta pandemia a nosotros como capitalinos, como sociedad, y qué es lo que debemos de aprender, ya que dices que pues, llegó para quedarse este virus. ¿Cuál sería como que la enseñanza como sociedad para ver cómo tenemos que soportar, cómo tenemos que convivir con este virus durante, ¿qué te gusta? ¿1 año, 2 años? Sí. Bueno, la enseñanza es la siguiente. Primero, entender que es un virus que ya llegó, que se quedó y se va a quedar. Segundo, que tenemos que hacer conciencia de las instrucciones o de las recomendaciones que nos hacen. Tener bien nuestros protocolos de seguridad en la familia, lavarse las manos, usar cubrebocas, careta, gel antibacterial, no evitar la aglomeración de gente. Yo creo que eso es importante. Ahora, la otra parte que quiero señalar es que el gobierno tuvo y está, ¿no?, y logró contener la pandemia. El otro aprendizaje es que viene, que es el gran reto que tenemos. Y yo señalo esos 4 ejes. Salud, que va ligado con el tema de salud mental, educación a distancia, economía y cultura de la paz. Esos 4 ejes creo yo que son los grandes retos que se tienen como gobierno, como la cuarta transformación, y creo y confío en que la gran capacidad que se tiene por nuestros gobernantes lo podamos o se pueda sacar adelante. Son grandes retos que no se van a lograr ninguno de ellos si no está el acompañamiento de la gente, si no hay corresponsabilidad entre gobierno y población para poder enfrentar esta pandemia. Por demás, yo le pido a la gente que no haga caso omiso, que no echen saco roto ninguna recomendación y que se cuiden, que es lo más importante. Miguel, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Efectivamente, Paul, agradecemos mucho tu participación aquí en este programa de Si Yo Fuera Servidor Público. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Ricardo, y espero su invitación ahora que comience el proceso electoral, y ahí sí le echamos candela a los suspirantes. Seguro va a ser un gran tema, el tema electoral, ¿no? Sí. Muchas gracias, Pablo César Martínez, que es exdiputado del Partido Morena. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Miguel, y nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche a través de la señal de astele.tv en Si Yo Fuera Servidor Público. Pues nos vemos. Gracias, hasta luego. Adiós. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.